Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Ese es el versículo con el cual vamos a estar llevando a cabo esta enseñanza que el Señor nos ha permitido compartir para edificar mi vida y edificar la vida de ustedes, para la gloria y honra de nuestro Señor. Todos sabemos quién era Elí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote. Ese libro es bastante conocido, lo hemos leído. Era un sacerdote, pero también era un juez en Israel. Entonces miramos que la historia de Elí y sus hijos, que se llamaban Otni y Fines, es una de las narraciones más serias que hay en el Antiguo Testamento sobre lo que es la responsabilidad que tenemos nosotros a nivel espiritual cuando tenemos un cargo, cuando hemos recibido al Señor, porque no solamente esta responsabilidad es para los pastores, para los líderes, para los diáconos, para los obispos, sino también para usted como padre de familia que ya conoce al Señor. Tenemos una gran responsabilidad espiritual. Algunos tienen la virtud de conocer al Señor cuando apenas se van a casar y sus hijos nacen en el Evangelio. Otros hemos conocido al Señor y a nuestros hijos ya estaban nacidos y de pronto nosotros no colocamos a nuestros hijos delante de Dios ni los presentamos, como algunos que hasta los consagraron porque Dios se los reveló y se los dio, le dijo, te voy a dar una hija, te voy a dar un hijo y desde ese mismo momento lo han consagrado delante de Dios y los trajeron y los presentaron. Otros, como nosotros, por lo menos tuvimos nuestros hijos y conocimos al Señor cuando ya teníamos nuestros hijos nacidos. Y de pronto tuvimos algunas dificultades que creíamos, como guajiros que éramos, creíamos en la cuentecita que le rezaba el indígena con una manito. Eso era lo que uno creía anteriormente. Y desde que nuestros hijos nacían, nosotros ya le teníamos la cuentecita y el hilito rojo con la cuentecita que nos oraba la abuela de mi abuela, de la bisabuela, porque eso era la cultura de nosotros como guajiros. Y cuando el niño se enfermaba, lo llevábamos a donde la señora que era rezandera. Mire, qué responsabilidad espiritual tan equívoca que teníamos en ese entonces para que no le hicieran ojo seco a nuestros hijos, o cuando ya estaban enfermos, lo llevamos. Me acuerdo tanto que esa vez compramos una botella de licor y la señora nos pidió un matarratón para consagrar a uno de nuestros hijos que estaba enfermo y en el hospital pediátrico no le encontraban nada y la señora se quedó con la botella de ron y cogió el matarratón y me golpeó a la muchacha. Unos varitazos así le daba y uno ahí tan creyente consagrando a los hijos que apenas tendrían 3 meses, 6 meses. Muchos cometimos ese error por nuestras creencias. Eso era lo que nos daban nuestros abuelos. Y algunos de pronto, pues, le poníamos la cuentecita atravesada aquí en la barriga, otros en la mano. No sé quién vivió eso, pero nosotros lo vivimos porque era nuestra cultura. Pero cuando ya nosotros conocemos al Señor y comenzamos a tener temor de Jehová y la sabiduría del Señor llega a nuestras vidas, todas esas costumbres y culturales de cualquier lugar, Guajira o aquí, o de los indígenas, nosotros tenemos que dejarlo a un lado y tenemos una gran responsabilidad, es de consagrar y enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y al momento de regañarlos o exhortarlos, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y al momento de disciplinarlo y ponerle la autoridad a nuestros hijos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, porque ya nosotros somos nuevas criaturas, de modo que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero resulta que Dios nos perdona, nos lava, nos santifica, pero nos pueden quedar consecuencias de nuestras malas decisiones. Amén. Que hemos tomado con anterioridad. Entonces, aquí estamos mirando a este hombre, Elí, un hombre que era sacerdote y como tal tenía una gran responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra y de enseñar a sus hijos cómo debían de comportarse ante el público. Muchas veces, algo que me llamaba mucho la atención de que comencé a hacer esta enseñanza, desde el jueves era que decía, un teólogo decía, las decisiones que tomamos en privado se ven en público. Hay veces creemos que no, pero las decisiones internas, o un ejemplo,
yo voy a poner ejemplo uno de los nietos. Yo tengo un nieto que cuando llega a ciertos lugares todo el mundo me dice, qué niño tan educado. Es difícil encontrar a un niño educado. Porque hay veces yo voy pasando distraída y él está, buenas tardes señor, que tenga feliz día. O sea, es muy difícil, los muchachos están en otra tónica. Entonces, esos son principios que son inculcados de pronto en privado, se le enseñaron los modales, se le enseñó a dar gracias, tanto que llegó un momento en que un día teníamos sed y cogimos una botella en la Olímpica y estaba como de unos 3 o 4 años y entonces la íbamos a destapar ya íbamos con la compra para el camino, para la caja. Y nos dijo, ustedes no han pagado todavía la botella, tienen que pagarla primero porque ahí dice no consumir sin haberla pagado. Entonces mire que si hay principios que se le va como la honestidad, la responsabilidad, que no es responsabilidad de la escuela como tal. Eso es responsabilidad de nosotros como padres. Que su hijo respete en clase y que respete al compañero, su compromiso, no el mismo maestro. Yo debo de enseñarle a su hijo principios, valores, ética, pero los principios morales deben de salir de la casa. Yo le puedo enseñar a él el universo visto desde la ciencia, pero a su hijo yo no le puedo enseñar esos principios que él no está viendo en su hogar, porque es su primera escuela. Cuando llega a mí con 5 o 6 años, ya este niño debería tener esa base fundamental en el hogar. Entonces no es solamente de lo espiritual, que consagremos a nuestros hijos delante de Dios y no delante del Dios Molot como hacíamos anteriormente, o el Dios Baal, porque también algunos por enfermedad los consagran a ser pajecitos o a ser caminar en una procesión. A mi papá lo consagraron en ese entonces, todas las procesiones tenía que salir a caminar porque estaba consagrado a no sé qué santo y en las procesiones hacían este tipo de, yo diría, liturgia, rito, un rito, ¿verdad? Como un ritual, ¿verdad? Pero hacen parte de la liturgia católica porque va más o menos, pero sí, se volvía como un ritual y entonces o el niño lo dejan crecer el pelo porque también tienen una manda, todas esas cosas. Resulta que ya sabemos quién es Elí. Elí era un sacerdote y un juez de Israel encargado del tabernáculo en Silo. Él tenía una gran autoridad espiritual en el pueblo y sobre sus hijos, quienes también servían como sacerdotes. ¿Quiénes somos llamados aquí a ser sacerdotes? Amén. Y nuestros hijos, o los que ustedes tienen aquí que ya están cantando o alabando a Dios o están aquí, son sacerdotes también, porque Dios nos llamó a sacerdocio santo, ¿cierto? Entonces, pero miremos si la vida de Elí era tan espiritual como parecía. En un momento, vemos en Primera de Samuel, vamos a la historia de Primera de Samuel, y dice que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sut, Efrateo. Toda la historia parafraseada nos cuenta la historia de un hombre que en ese momento pues se le permitía tener 2 esposas, pero una tenía hijos y la otra no podía tener. Y esa que podía tener hijos se burlaba de aquella. Era una afrenta no tener hijos en ese momento. Para una mujer que no podía tener hijos, porque culturalmente la mujer tenía una función que era reproducirse y cuidar al marido y cuidar el hogar. Esa era la cultura de ese entonces. Entonces la mujer que no estaba en ese parámetro era una mujer que se sentía afligida y se sentía menoscabada. Sin embargo, no por el marido, porque el marido llega un momento en que le dice, no te soy yo mejor que tantos hijos. El amor de él, ahí vemos que era un hombre que no era tan machista como sabemos que es la cultura hebrea como tal, sino que él le trata de consolarla, pero ella quería ese hijo. Y vemos que este líder espiritual, en un momento donde está sentado en el templo, la observa. Yo le decía a mi esposo, yo no puedo afirmar lo que la Biblia no dice, pero puedo presumir que el discernimiento en él ya no estaba. Porque cuando él se le acerca a esta mujer abatida, le dice, ¿hasta cuándo vas a digerir ese vino? ¿Cierto? Y ustedes han leído la historia, porque esta es la introducción solamente. Vamos a leerlo. Y cuando llegaba, bueno, en el 6 dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Capítulo 1, versículo 6. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana,
¿por qué lloras? ¿Qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿Te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, porque ese era lo mejor, o sea, tener un primogénito varón. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Elí le dijo en el 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, se supone, yo sé que en estos momentos nosotros esperamos de nuestro líder o de ese líder que tenemos frente a nosotros o de el diácono que utilicemos, nosotros esperamos encontrar en ellos que por algo han sido escogidos como diáconos, que sean personas llenas del Espíritu Santo y que en un momento de aflicción ellos puedan discernir, y si no pueden discernir, se vayan conforme a la palabra y nos exhorten conforme a la palabra. Por eso yo presumo que ya en él había algo que estaba fallando. Porque el marido, con todo que no era sacerdote, le dijo: porque está afligida tu alma. El marido. Entonces, como él, que estaba desde hacía rato allá en la esquina, como decimos aquí en un servicio, con los ojos abiertos, pendiente a todos los hermanos que llegan, quién llega vestido, quién se puso el vestido de la otra, quién llegó con el vestido de la que se puso ayer, el que se puso el domingo pasado, y no están discerniendo la voluntad de Dios. Si el hermano Juan llegó, si el otro no vino, si la mujer del uno viene, si la mujer, o sea, a eso no nos llamó el Señor. Entonces yo considero que este varón ya venía bajando su nivel espiritual. Pero cuando ya él se entera, él le dice a ella: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. No estoy echando para adelante y para atrás. Para mí sigo creyendo que le hacía falta. Pero Dios respalda su palabra. Porque mire lo que él le dijo: que Dios conceda la petición de tu corazón, ¿cierto? Y ella le contesta: porque es que el líder puede estar pasando una situación, sí. Puede llegar ese momento también en que cualquier líder o cualquiera de nosotros esté pasando una situación. En ese momento no estemos el 100% que deberíamos de estar, porque somos seres humanos. Pero nosotros, al evocar la palabra y al decir la palabra del Señor, Dios respalda su palabra y el ministerio que le había dado a él, que era el sacerdocio. Amén. Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Amén. La mujer dijo amén a esa palabra y su fe fue tan grande que ella creyó en esa palabra. Entonces, toda esta historia era para decirles quién era Elí: un líder espiritual, un juez de Israel. Amén. Pero tenía 2 hijos, como lo tenemos nosotros, 4, 2. ¿Qué pasaría con este varón que en su momento ministró al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Es lo mismo que nos preguntamos muchas veces cuando encontramos el caso de el hijo del pastor que cometió X o Y cosa, la hija de la anciana que se rebeldizó, el hijo de el líder de alabanza que ya está no cantándole al Señor, sino que se convirtió en satánico, y de ñapa se convirtió en trans. Eso fue un testimonio de un muchacho. Se llama JJ. Bueno, para no herir a nadie, pues yo omito los nombres, pero pongo los ejemplos porque vi cómo este hombre, después de haber estado tanto tiempo como líder de jóvenes que ministraba al Señor y todo esto, entonces ahora sale que estaba equivocado hasta de su orientación y se convirtió en trans. Y está cantando con el mismo talento que tenía en su voz, cantando otro tipo de música. Y así también hemos encontrado mujeres adoradoras. Había una que también dijo que se había equivocado y que ahora está también
en las iglesias y está cantándole a quien no debe de cantar. Amén. Y uno se pregunta, ¿qué falló? O yo me pregunto, ¿qué fallé? Y es la pregunta que cualquier padre está atravesando una dificultad con su hijo, se la pregunta. Amén. ¿Qué fallé? He tratado de dar todo para Dios. He tenido altos y bajos, pero yo conocí un Dios poderoso que transformó mi vida. Un Dios que me dijo que de lo más vil y menospreciado me escogería para sentarme en lugar de príncipe. Y leyendo este libro yo decía que fallamos los cristianos, que muchas veces nos dicen es que pasan metidas en la iglesia y abandonan a los hijos, no están pendientes. Y no es así. Y muchas veces no es así. Porque dice que Elí estaba en el templo, estaba cumpliendo su función. Ahí estaba dentro del templo, en esa ceremonia o en ese momento. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si la palabra a mí me dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará. ¿Qué pasó? Nos preguntamos eso, ¿qué pasa? Si lo hemos instruido, que terminan siendo instrumentos del diablo, que se dejan zarandear por el diablo. Pasó. La pregunta es clara. Aquí lo dice. Eran hijos impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran oidores de la palabra. Pronto se la grabaron porque antes, nosotros en las escuelas bíblicas de antes obligábamos que los niños en la clase siguiente tenían que decirnos el versículo bíblico. Y entonces los niños de las escuelas dominicales se sabían muchos versículos bíblicos, también se la sabían. Ellos conocían la ley, nacieron en la ley, sabían más Biblia que nosotros. Sin embargo, no habían conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eran oidores, mas no hacedores de la palabra. Eran simpatizantes del Evangelio, como decimos hoy en día. Porque es que nuestros hijos no solamente es enseñarles la palabra y que se la aprendan o de alguna manera, mientras que son menores de edad, obligarlos a que vengan a la iglesia. No. Ellos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Porque si no, pueden tenerla aquí, pero no ha llegado aquí, a su corazón. Amén. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Profanaban las ofrendas. En ese tiempo, tomaban para sí lo que le pertenecía a Dios antes de ser ofrecido correctamente. Antes de entrar a mirar esa parte de los dos pecados que tenían los hijos de Elí, vamos a mirar algo que se llaman principios prácticos que debemos de tener. Vamos a ir dando de una vez la aplicación a nuestro contexto y a lo que es la disciplina en el hogar. Entre los principios prácticos que debemos de tener en cuenta para que nuestros hijos tengamos una convivencia sana, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice Efesios, no airarlos, no exasperarlo, es la palabra exactamente. Gracias, hermano. No debemos exasperarlo. Debemos de usar la instrucción verbal, como dice Proverbios 29:17, donde dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. El uso de la instrucción verbal antes que cualquier medida correctiva. La disciplina bíblica enfatiza en la enseñanza constante de los principios. Entonces lo primero es la instrucción verbal, la instrucción a través de la palabra. Es lo primero, antes de jalar la mano y darle la cachetada o violentarlo física o verbalmente. Cuando un hijo ya está violentado física y verbalmente, se puede dar que se llene de resentimiento, de odio hacia las cosas de Dios. Quien ve a mi papá predicando, y aquí es un tigre, quien ve a mi mamá ministrando, a las damas haciendo, y aquí no le puede decir nada, tirando los platos, pateando el perro, entonces los hijos pesan. Y quien ve a mi mamá, cuando llega al cachaco no está, entonces, o el pagadiario, no estoy, dígale que no estoy. Y ella dice que la mentira es mala, porque entonces así nos dice, mi mamá está mal delante de Dios porque las piedras hablan. Las piedras hablan y no sé si será que Satanás les dice, pero comienza, quien ve a mi mamá está más mal, porque entre nosotras no hemos llenado no de autoridad de la palabra de Dios, del conocimiento, sino de autoritarismo y violencia. Entonces la primera es la instrucción, después viene la disciplina, y la disciplina tiene que constar de estos principios que son consistencia, equilibrio y ejemplo. Que el sí sea sí y que el no sea no. Mi casa
Yo digo en mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mis hijos son adultos, los amo, los quiero, pero yo me voy a la instrucción. Usted aquí no me viene a tomar cerveza ni me trae parranda, ni me viene a traer esto. ¿Lo hizo? No. Bueno, lo hizo, no viene más. Así de sencillo. Mamá, vamos para allá a hacer un compartir. No. A mí me duele. Yo quisiera que de pronto ayer hubiese sido un día que se hubieran reunido todos. Pero quieren llevar la frita y el picocito. No. Y no es no. Sí, la piscina está buena y todo, pero entonces se quieren llevar parlante para la piscina. Conociendo yo y sabiendo lo que están haciendo, la omisión también es pecado. Eso me dio durísimo. La omisión también es pecado. Porque es que la piscina está más lejos de la casa y el parque. Y no es fácil. Pero yo tengo que creer en mi Señor. El día que ellos mismos me están hablando, dicen, los únicos evangélicos que yo veo son mi papá y mi mamá. Cuando tienen que hablar, no, yo me dejo poner la mano será de botellón porque, ¿por qué? Porque o es sí o es no. Saben que hay un Dios verdadero y se saben la palabra que se les enseñó desde niño. Vuelvo y les digo, como madre, de pronto me gustaría hacer un 24, un 25 la cena. ¿Sabes qué hacían? En la casa se comían la sopa y mi papá vivía diagonal, se ponían todos de acuerdo por teléfono y se iban pan de papá a beberse la cervecita allá. Pero iban allá. Ya se reunían, después que se bebían la sopa aquí y tal, el saludo y tal, y los veías tú haciéndose señas, ya estaban de acuerdo. Y papá decía, yo no soy fanático, se pueden venir todos mis nietos para acá. Bueno, pues hasta que se acabó la guachafita, porque después mi papá también se convirtió, y entonces ahora yo soy como ustedes. No, ya yo no tomo más, señor, yo no tomo más, hasta que perdió el uso de la razón. Pero ya saben cuáles son los principios. Consistencia, que es el que estamos dando, que el sí sea sí y el no sea no. Y la falta de límites claros genera inseguridad. El no saber tú a qué te vas a exponer. Venga acá, joven, aquí la entrada es a las 9. Si usted está trabajando y está en horario de empresa, bueno, ya vemos. Pero la entrada es a las 9. Conozco la historia de una, no voy a decir cuál, que dijo, yo voy a buscarme a mi marido para poder acostarme tarde. Y resulta que el marido cierra la puerta a las 8. Peor, le salió a las 8:30 está buscando para cerrar la puerta. Un 24 de diciembre se quedó en la ventana porque ella quería ver qué se sentía. Ya tenía 16 años. Ver un 24 o un 25 para ver la noche. Y se quedó ahí mirando. Yo le digo, bueno, mira, quédate ahí. Cerré la casa, le metí cuando había una ventana grande y se quedó ahí mirando. No sé hasta qué hora miraría cómo era el cielo a esa hora. Pero no, así, no es no. Unos se someten y otros la están guardando. Tristeza, ¿verdad? Pero bueno. La segunda es equilibrio. Una autoridad sin amor puede ser rebelión. Tener un equilibrio entre el por qué te voy a disciplinar, pero el por qué tú eres importante para mí. Muchas veces somos padres presentes, pero estamos ausentes. Estamos juntos ahí, pero solamente le hablamos al hijo cuando le vamos a impartir disciplina. Cuidado, vas a hacer eso porque si no te pego. O el tipo de disciplina que manejen en el hogar. Pero no hay un momento en que le dice, a ver, mijo, ¿y tú qué es lo que estás viendo ahí, Elías, papá? ¿Qué estás viendo, mi amor? Ay, ese es tu muñequito preferido. Cuéntame qué es lo que estás viendo. Hacemos eso. No, toma, coge ahí. Es que sienta que es importante. No necesitas cantidad. Yo me preguntaba y mi esposo me decía ciertas cosas, pero yo me preguntaba, ¿por qué los nietos míos, no voy a decir porque todas las abuelas, están pendientes de las vacaciones para estar conmigo? Y le voy a decir la sencilla, ¿a qué conclusión? Yo venía preparando el mensaje y tenía a los nietos en la casa. Estos días no vine por eso, porque les doy importancia. Durante esos días no me voy a dedicar 2 días a ellos, es a ellos. No es verdad que los voy a dejar en la casa porque la mamá por lo menos de uno de los nietos tiene que irse a trabajar y se va todo el día. Yo no, yo me quedo ahí, les hago el desayuno. Tú haces esto, tú lavas, tú esto y ya. Yo estoy ahí. Porque decir que los pongo, sí, se levantan tarde, pero decir que los pongo a flojear es mentira. Tú barres, tú trapeas, y te toca esto y aquí está el horario. Entonces, ¿cuál es la diferencia si en su casa tienen de todo también? Gracias a Dios, económicamente tienen todo. Entonces, ¿por qué quieren estar conmigo? ¿Qué pueden hablar? ¿Tú sabes lo bueno que es hacer un devocional y después sentarme en la cama con los 2 muchachos a hablar, no sé, qué tal cosa, y me cuentan unas cosas o algo así? No me dirán todo, porque ya las grandes que están pendientes a noviecitos no me van a decir todo. Pero entonces sí,
estoy pendiente. Que te vas para la piscina. Sí, mi amor, vete para la piscina, la de 14. A los 15 minutos llegué yo con la silla. Mami, ven, que te vine a arreglar las uñas. Y cogí y me puse a limar las uñas. Así que si se iba a encontrar con alguien, le espanté, muchacho. Oíste, y que un amiguito que venía, me dijo el de la piscina. Ahí le dijo, entre juego y juego, el de la piscina, digo, ¿y que ya tu amigo no viene? Y yo ya no me desentendía limándole las uñas, hablando con ella, de lo importante que es uno quererse como mujer, o sea, cosas. Eso es todo. Y le dije, hasta hoy llegan las vacaciones porque mañana me voy. Tú le vieras la cara de tristeza. Entonces, ¿qué es? Es que ellos sienten que son importantes para mí. Entonces, eso es necesario, tener autoridad, pero con amor. Y ella está consciente, porque son más inteligentes que uno, que yo le hice el cerco, porque la mandé y al rato me la aparecí. O sea, ella está clara que yo le hice. Me dijo que abuela, tú eres un personaje. Y digo, mira, cuando tú venías, ya yo iba de regreso. Así me dijo. Entonces son cosas así. Tenemos que ser ejemplo. La autoridad es más efectiva cuando se enseña a través del modelamiento conductual. Usted no está perdiendo su tiempo en la iglesia. Si usted está dando buen testimonio, usted no está perdiendo. Mi papá era, pero papá desde que se convirtió al evangelio, está yendo a la iglesia. Oiga, mi papá, ¿cómo ha cambiado? Mi mamá era, pero desde que está yendo a la iglesia, eso es muy bonito. Entonces, ahí vamos en un proceso, Unos van más rápido, otros van más lento. Entonces, esos son los principios prácticos para la convivencia. El respeto. El respeto no se limita a ser un código de cortesía, ni un valor que enseñamos en el colegio que no le pegues al compañero o esto, no. El respeto, según la Biblia, es considerar que todo lo que Dios vamos a decirlo tal cual como dice. Proverbio 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Qué quiere decir? Que el simple hecho de uno maltratar o irrespetar a la otra persona, estamos ofendiendo a quien lo creó, porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el respeto que la Biblia nos enseña. Y la honra, que la vamos a estar viendo más adelante. Creemos que alguno de esos tres principios le falló a Elí. El mantener la consistencia, el equilibrio o el ejemplo. No sabemos qué fue lo que pasó. Hasta allá no llega la Biblia. No nos enseña la Biblia. Bueno, el primer pecado que tenían ellos era que tomaban lo que le pertenecía a Dios antes de ser ofrecido correctamente. ¿Qué les hablé de respeto? Porque ellos decían en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 16, decían, si alguien lo encuentra primero, 1 Samuel 2, 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía, no, si no, dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Lo que le correspondía, mira hasta dónde era, habían perdido el temor en Jehová, que lo que le correspondía al Señor lo tomaban y si no se lo daban, lo cogían a la fuerza. Eso es propio del irrespeto. Amén. Era pues tan grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Segundo pecado, inmoralidad sexual. También cometían pecado sexual en el mismo lugar de adoración. ¿Qué era el problema de esa inmoralidad y de ese otro pecado? Era que las personas que lo veían también los hacía caer, porque de una manera u otra, aquí hay algo, o habían unos que se quedaban callados y pecaban por omisión, y había otros que podían aprender porque ellos eran los sacerdotes. Ellos estaban designados como sacerdotes por parte del papá, y de pronto con esa investidura, de pronto había personas que no se atrevían a decirle, eso que estás haciendo está mal. Algo pasaba, entonces no solamente ellos estaban pecando, sino que también hacían pecar al pueblo. Hermanos, estamos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 16. El tema es la responsabilidad espiritual y las consecuencias de no corregir el pecado. Entonces, la inmoralidad sexual era el segundo pecado que estaban cometiendo. Pero aquí en 1 Samuel 2:22 dice, yo no sé si parece como nosotros tenemos la tendencia a justificarnos,
Pero aquí parece que dijera, lo que pasa es que Elías estaba como muy viejo, ya no veía bien, ya de pronto la autoridad le estaba así un poco más condescendiente. Pero así dice 1 Samuel 2:22. ¿Lo lee? 1 Samuel 2:22. Sí. ¿Cómo dormían? Amén. O sea que no solamente ellos profanaban, sino que también hacían caer a las otras. Yo pregunto, ¿y dónde estaba la visión de esas mujeres? Ay, entonces, no creo, ahí no dice que las violaba. Aquí no decía que las violaba, sino eran dos personajes, nada más. Y dice o sea que eran varias. Entonces, posiblemente, porque es muy posible que el hijo del pastor, como tiene esa pinta así de botello bien bonito, de pronto, y está... Ay, mi amor, es lindo. Estaba al frente del liderazgo porque Bote lo puso ahí, es un ejemplo. Entonces era más fácil para este líder conseguir novia, ¿cierto? Porque usted sabe que el músico parece que tuviera miel. Desde allá será tanto mirarlo, pero los ven como bonitos, ¿verdad, hermano? Pero el músico es acosado. Sí, yo sé que tiene el músico, pero yo sé que allá, pero los que están allá, pero no sé, nosotros tuvimos una vez un músico que le decían y que Richie Mono, el jovencito tenía 14 años para 15 y ha aprendido, comenzó con un tambor y le dieron como 2 o 3 clases de piano y ese muchacho hacía que ese piano, qué belleza, jovencito. Estaba jovencito. Oiga, qué problema con las muchachas. Sí, decían Richie Mono, ¿cierto? Eso comenzó a sonar lindo. Esos cultos, no le digo, se acababan a las 2 de la tarde porque se piri, piri, pipi, 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 dele. Ahí nadie sonaba, ¿oíste? Y como él era el monito, los otros músicos eran negros. Bueno, no sé si los correteaban también, pero ese monito era un problema. Los de los timbales eran negros. Bueno, no sé, pero yo me imagino que también, pero esos pelos se mantuvieron firmes ahí. El del timbal, vea, se mantuvo firme, no lo hicieron caer así nomás. Pero este mono, con eso como sonaba esa música, eso era un problema con el muchacho. Entonces, eso puede pasar. Como estos hombres eran designados por parte de su padre como sacerdotes, tenían la facilidad como que, yo creo que como que aconsejaba a todas las damas. Ellos iban y le daban consejería a las damas y las aconsejaban para ellos. Miren que hay veces uno dice, no es que los pastores son muy celosos, pero no es prudente que un caballero vaya siempre a visitar a una dama y que el esposo no esté ahí. Amén. Por eso es bueno que cuando van a visitar vayan dos. Va un hombre, va una mujer y entonces hacen la visita si es necesario. Pero esas consejerías como muy privadas, uno tiene que tener cuidado para que Satanás no os tiente. Entonces usted siempre que vaya a estar, porque estos sacerdotes usaban su investidura para, como dijo el hermano, para embaucar a las mujeres. Y es que todavía uno a veces dice, no, las mujeres también tendrían responsabilidad, pero es que uno a veces ve unos casos de mamás que llevan a las hijas donde el hermano, que es el ungido de Jehová, y no se dan cuenta de lo que le está haciendo el ungido de Jehová a la hija. Entonces uno tiene que ser muy celoso con eso. Usted me la va a orar aquí delante de mío. No que la va a meter allá en el cuarto y que la va a orar. Puede ser el hermano que sea. Usted me va a orar a la hija, me la ora aquí y eso. No, un ejemplo. No, es que lo hemos visto, los casos de hombres y que ungidos por Jehová, usando mal uso del sacerdocio. Eso se ve. Lo mismo que hacían estos hijos, se ve hoy hoy porque vemos el internet, sabemos todas las cosas. Anteriormente no había internet, pero siempre se ha visto que usan la investidura del padre, del líder, para cometer su fechoría. El primer pecado, ¿cuál era? Hacia la ofrenda de Dios. Fue el primero. Y el segundo era inmoralidad sexual. Pero sabemos que un pecado trae multitud de pecados. Esto es lo que en la historia nos está contando. Pero era obvio porque ahí dice que ellos eran impíos. Amén. Esto no solamente era un pecado personal, sino una corrupción al culto. O sea que esperaba, porque según recordemos la historia del Cana y Ana, recuerden que en ese momento, capítulo 1, se ve que como que era un tiempo de una fiesta de Jehová, ¿verdad? Entonces ellos hacían corrupción al culto de Dios. No sé qué tiempo, porque en este momento no tengo el dato exacto del tipo de fiesta que hacían ni qué tiempo demoraba, pero estos caballeros hacían uso y abuso de su investidura.
Amén. Elí sí reprendía a sus hijos, pero miren que era que Elí sí lo reprendía. ¿Qué creen ustedes que falló? Eso dice la palabra. No los estorbaba. ¿Qué interpretamos por estorbar? No le impedía. No, bueno, es bueno que tú hagas eso, porque la idea es que de aquí nos vamos, lo digo yo también, porque vuelvo y te digo, la enseñanza primero me dio a mí. Aquí nos vamos claro cuál es la actitud que debemos de tener frente a este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que aquí todos hemos sido llamados a ser sacerdocio santo, así que no somos diferentes a Elí. Entonces, o al líder, porque que el pastor tenga más investidura que el anciano o que el ujiero o la hermana que hace la limpieza. No, todos somos líderes aquí, ¿verdad? Amén. Entonces todos tenemos la misma investidura. Pero algo falló porque dice 1 Samuel 2:23 y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ya el rumor está dado. ¿Para qué los apechichaba? Le dijo, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Chale, parece que fuese una exhortación enérgica aquí en este. Por eso, el problema central era que, según lo que yo, al menos si ustedes tienen, me lo pueden compartir, era que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Porque ya aquí decía que ya era bien, pero parece que la vio años después, porque recuerden que cuando Ana, capítulo 1 y 2, él la vio, él pierde la visión años después. Oye, lo que no tengo claro, cuántos años pasaron, que me hubiese gustado de pronto hubiera tenido más tiempo para investigar, porque creo que incluso con este texto se puede hacer un manual de familia tremendo. Como 4 hojas he hecho ya y todavía siento que me faltan cosas por investigar. Porque miren eso, en ese momento sí todavía veía, porque él estaba sentado allá y la vio, pero ya después, cuando viene el juicio, vemos que ya no veía, ciertamente. Pero habían pasado años, no sé qué tiempo. Bueno, así, lo hermoso de la palabra es que cuando Dios nos quiere enseñar algo, la misma palabra nos enseña cada día cosas nuevas, ¿verdad? Amén. Bueno, le voy a decir, ya tenemos claro cuáles son los pecados que tuvo, pero lo que hizo falta fue disciplina. Pues ya recuerden que en los principios que les dije ahorita, que les hice el paréntesis de esos 3 principios, que el sí sea sí y el no sea no, que había que enseñarles con el ejemplo. Si vamos a evaluar a Elí, hasta ahí él todavía estaba en el sacerdocio, porque miren lo que pasó con Ana y lo que les voy a contar ahora. O sea, ahí tampoco falló ese principio. Fue el principio que falló. La disciplina. ¿Qué había que hacer con estos 2 sujetos? Usted los hubiera echado. Ay, amor, le hace falta amor. Eran adultos. Eran ese, bajo la ley mosaica, de pronto si los encontraban en adulterio, apedreaban a los 2 o a la mujer. Entonces, por eso era que murmuraban, pero no se atrevían a llevarlo. Bueno, y que el juez era el papá. El juez era el papá. Porque si de otro caso de otro, en ese momento, él sabía que tenían que matarlo. Bueno, según lo que yo a la conclusión, exactamente, porque eso en ese momento sería eso. Aquí dice que si vamos ahora, que estamos en la gracia y que no tenemos que apedrear a nadie, había que destituirlos del cargo. Porque seguro si era otro particular en adulterio, hubiera ido ante el juez y el pueblo le hubiera impartido justicia. No estamos de acuerdo con apedrearlo, pero en este momento, pero ahora aquí en la gracia, esos 2 sujetos se destituyen. De aquí no me agarra ni copa, ni púlpito, ni ofrenda, ni nada de eso. A partir de este momento, ustedes dejan de ser sacerdotes. Eso fue lo que le hizo falta. Y que fueran a trabajar, porque ellos también vivían de la obra. ¿Qué vivían? Se la pasaban todo el día, iglesias destruidas. Se han visto iglesias grandes. Nosotros somos pequeños delante de los hombres, pero grandes delante de Dios. Pero iglesias grandes, que por esa problemática la iglesia uno se divide y el líder se lleva la mitad. Y lo malo es que el líder coge y hace otra doctrina. Y entonces esto, ¿a raíz de qué? De ese pecado encubierto que está ahí. Había que destituirlos del cargo. A veces nos toca con el dolor en el alma, hombre, porque miren aquí los pecados que está mencionando: inmoralidad sexual y sí, o sea, falta de respeto a la ofrenda, menospreciaban las ofrendas del Señor. Entonces es básicamente eso. Hay veces, a mi mamá me va a acusar cuando mis hijas cantaban.
me vas a acusar con la hermana pastora. No es cuestión de vivir, sino que uno tiene que ser consciente. Si está en un cargo, pero entonces, ahora no es por cualquier cosita, tiene que ser algo que en verdad, porque si no usted para eso tiene la palabra para instruirla, eso no se debe hacer por esto, pero no es que porque que por todo, entonces voy a irlo a acusar con el pastor para que lo quiten del cargo, no, porque no sé qué, obrando como resentimiento. Entonces ni le sirven a Dios, tampoco dejan que el otro le sirva a Dios, tampoco así tampoco. Porque yo te digo una cosa, mira los dos grandes pecados que estaban aquí, inmoralidad y falta. Entonces, pero que yo tuve una discusión con mi esposo, entonces yo voy a venir este domingo a la junta. Miren, bueno, yo tengo años que no discuto, la gloria sea para Dios. Pero voy a venir, no, lo que pasa es que el hermano pastor, oye, cuando pudimos, ¿qué dice la palabra? Vosotros que sois espirituales, exhortaos en el amor que habéis recibido de Jesucristo. Ese es el primer paso. La instrucción es esa, ¿cierto? Ya tiene que ser para llevarlo ante los ancianos, ante la iglesia. Miren todos los pasos. Y si ya no, entonces tenemos que echarlo y tenerlo como impío. Pero miren todos los pasos que se da. Porque tampoco es que me miró maluco y no me saludó, ya le voy a decir que este líder está en la carne. O sea, lo que a mí ya se me imagina, pues hay veces nos dejamos utilizar del enemigo para acabar la vida espiritual de nuestra pareja o de nuestro esposo. Entonces, no, tampoco es así. Bueno, aquí hablaba de hijos. Vamos a los hijos. Hoy estamos en el tema de los hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues habéis pecado el pueblo de Jehová. Ustedes vieron en esta reprensión un fundamento que dijera por lo menos, a ver, ustedes no recuerdan la ley de Moisés que dice que tal parte que debemos de adorar a Dios sobre todas las cosas porque solamente Él es nuestro Dios. Eso era lo que como sacerdote y como padre había que comenzar diciéndole. Ustedes no saben que no debe, porque de pronto esas mujeres ni eran de ellos, eran de otras personas, porque no eran sus esposas. Era obvio, eso era adulterio. Entonces, esa era la exhortación que había que darle. No, y que, no, es como decirle yo, papito, estate quieto, no hagas eso. La primera vez, no haga eso. La segunda vez, te hablé. La tercera, ahí está, la ejecutamos. Pero aquí sí tenemos en cuenta que lo primero es la instrucción es la palabra, porque es que yo oigo y eso no es buena fama. ¿Qué buena fama? Eso es pecado. Yo no puedo encubrir el pecado. Usted está fornicando, está adulterando con la mujer de... Él sí sabía quién eran los maridos. Y si eran vírgenes, peor. Entonces, que no sé qué clase, no dice qué clase de mujer, pero dice que eran varias mujeres. No fue una, fueron varias. Es adulterio, esto es fornicación y no le pongamos pañito de agua tibia. Esto es adulterio, esto es fornicación y es pecado. Yo le digo, esto es pecado. Delante de Dios esto no está bien. Usted, también me acuerdo que le dije a una, el pecado está a la puerta, tú decides. El pecado está a la puerta. Tú decides, es que yo tengo que hacer mi vida. Yo, mamita, tiene 28 años. El pecado está a la puerta, usted decide. Pero el detalle consiste es que toman sus malas decisiones y después uno como padre, porque yo les leí de que muchas decisiones en privado tienen consecuencias públicas y a través de que pueden ser públicas, después le dan dolor al alma de quién, porque el hijo necio al padre, ¿cierto? El hijo necio, o sea que nosotros debemos de cumplir con hacer la parte que nos corresponde como palabra, pero ustedes no pueden dejar que Satanás los viva acusando en el pensamiento. Entonces si yo hago conforme la palabra me está enseñando a mí aquí que debo de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, y el hijo decide tomar otra decisión, esas consecuencias las tiene que afrontar él porque el pecado es de él y el pecado de él yo no lo tengo por qué pagar. Amén. Así de sencillo. Es duro. Somos madres, somos padres, pero así de sencillo se le está enseñando la palabra, toman sus decisiones y el dolor en el alma le llega a uno porque el hijo tomó su decisión mala. Porque el único camino que yo veo, a pesar de todas las circunstancias, el hijo mío ha tenido bueno, no es mío, el prestado, Javierito, y ha tenido sus circunstancias de enfermedad, de una cosa u otra, pero tiene un hogar, tiene una esposa,
tuvo su casita, su apartamentico, tiene 2 hermosas hijas, ahí está luchando, llevándola en el camino del Señor. Pero no anda como andan los otros, que andan hoy con Juana, con Petra, tienen 3 hijos, de un desorden. Él tiene su convicción en el Señor. Que haya tenido sus errores, sí, los tuvo, pero ahí está, en su convicción, muy diferente. Los otros no tienen casa. ¿En qué? Él llegó y nos dijo, están pidiendo tales cuestiones para matrimonio. ¿Qué dicen? Nosotros le dimos el consejo, le ayudamos en lo que pudimos. El muchacho en 2 años hizo el apartamento, arregló su matrimonio, se casó, nos oyó, salió de la casa, salió con otros 28 años. Ese tenía 28. Y demoró los 28 porque era evangélico. Ese nunca, a medianoche yo tenía que estar, que a dónde estaba, no. Entonces, miren, y la vida le ha dado duro, por ahí tiene una enfermedad, hasta el corazón sufre, pero está gozoso en el Señor hasta el día que dio, porque está en los caminos del Señor. Yo creo que esa enfermedad de pronto Dios se lo permitió porque de pronto como que quiso hacer así. Y usted lo viera cómo está de juicioso en las cosas de Dios. Y los otros, la casa todavía no les ha llegado. En cambio, los que nos hicieron caso y orientaron, tienen su casa, tienen su hogar, tienen su familia, tienen sus hijos estudiando. O sea, no tienen esos dolores de cabeza. Pero los que no, uno les está exhortando y ellos quieren coger. Porque cosa terrible es el hijo del evangélico cuando quiere conocer el mundo. Eso hace así como cuando uno abre la puerta, recreo. Todo lo que está en el mundo lo quiere conocer. El que nunca, porque los míos hasta los 18 eran nunca habían ido a verbena, nunca habían ido a no sé a dónde, que yo supiera, pues, porque uno no sabe. Y entonces parece que todo lo quieren absorber el mundo, tan deseosos de mundo, porque yo no he disfrutado la vida. Y entonces yo le dije un día, si tu vida fuera mejor que la mía, yo dejo el evangelio, muéstrame que es lo mejor. Yo muestro el evangelio y me pongo el mochito y me voy contigo para el Picó. Da vieja, me dijo uno, no, déjate así, que yo estoy orgulloso de la mamá que tengo. Dije, muéstrame que tu vida es mejor y yo me voy contigo para el Picó y para el Basile, para ver qué es lo que es. No, vieja, imagínate, tú como esas viejas, no, ni pensarlo. No quédate así evangélica, así estás mejor. Porque yo un día confronté a uno y le dije, muéstramelo. Que te digan a ti que tu mamá está allá, no sé a dónde, haciendo cosas indebidas que no le agrada a Dios. Que te digan que es aleluya. Que te digan que Dios ha transformado mi vida. Que tu mamá es una docente. ¿Qué ejemplo de la comunidad? ¿O qué ejemplo? Vergüenza debería darte a ti hasta en el pecado, le dije. Que tengo la autoridad para decirle. Entonces, pero no, los hijos siempre quieren meter la cabeza por donde ellos quieren. Seguimos con los hijos de Eli. Entonces, el problema central era que Dios declaró que Elí honró más a sus hijos que a Elí. Primera de Samuel 2:29. Aquí es donde ya Dios le dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. El versículo lo tengo aquí. ¿Quién lo tiene ya completo? 2:29. Amén. O sea que estaban hasta gordos, engordándolos. La grosura, la grasita. Bueno, aquí ya Dios es tan misericordioso que ya le habla al mismo, sí. Consecuencia de no reprender el pecado. ¿Cuál es la consecuencia que le viene a Elí? Juicio. Dios advirtió antes de juzgar. Miren cómo es Dios de misericordioso, nos advierte. Sin embargo, parece que no sabemos qué tiempo pasó, pero parece que la advertencia no fue suficiente. Porque vamos a buscar el capítulo donde habla del juicio. Parece que pasó un tiempo y ya sé por qué no la tengo acá. Porque durante todo este tiempo ya Dios advirtió, pero hay un tiempo donde vemos a Elí criando a Samuel. Ay, ¿qué pasó? O sea que todavía veía, porque se quedó con cría a Samuel. Cuando Samuel es llamado por parte de Dios, él le da las instrucciones que le diga, heme aquí, Señor. Y es una tristeza que lo mismo que él crió, la pregunta es, ¿cómo crió a Samuel con los preceptos? Y miren cómo Samuel fue el reemplazo de él y el mismo Samuel le termina diciendo lo que le va a pasar. Ya Samuel estaba más adolescente, o sea que podemos decir que pasaron como unos 15 años, más o menos. Pasaron varios años para que el juicio se cumpliera.
años pasaron? No sabemos, pero lo que hemos leído la historia, vemos que se cría Samuel, Ana le lleva al muchacho, porque ahí la historia, Ana le lleva al muchacho, lo entrega y le dice, por este fue que yo oraba ese día, y él recibe, y miren que hizo un excelente trabajo con Samuel. Sin embargo, por boca de Samuel es cuando él sabe lo que ha de venir. En conclusión, él le dijo, pero mira que lo entendió al tercer paso. La primera vez, hasta que le dijo, dile, heme aquí, es cuando ya le da la aplicación de esta historia nos enseña que la autoridad espiritual implica responsabilidad, que hay que corregir con firmeza, porque eso es parte de amor y justicia. Dice firmeza, no violencia. La vida privada afecta el testimonio público de cada uno de nosotros. Dios no tolera la corrupción en su servicio. Así que no podemos dejarnos llevar de que como somos padres, pero para eso tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Una regla fundamental es que la disciplina nunca debe nacer del descontrol o la ira que tiene el padre en el momento. Si es mucho, así como estamos, no podemos hablar. Vamos a calmarnos, cuando estamos hablando ya con hijos adolescentes, vamos a calmarnos y ahora hablamos. Porque cuando el descontrol está en la ira del hombre, no edifica la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tratar de controlarnos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un libro que yo leía que decía las consecuencias del pecado, pero encuentra, bueno, no te llegarás ese está en Levítico, que dice no te llegarás a tu prima porque ese es tu familiar. Dice las consecuencias del pecado. Uno debería de leer y hacerle cátedra a los pelados para mostrarle cuál es la disciplina que el Señor, porque eso no es agradable al Señor. En el libro de Levítico está. En el capítulo 4 que dice, ya estaba viejo y ahora ya estaba ciego. Pero igualmente sabíamos que la consecuencia del pecado que él nos reprendió iba a ser la muerte porque ya se lo habían profetizado. Pero ahí él cae y se esnunca por el golpe. Podríamos decir que la muerte fue por la esnuncada. Pero ¿qué provocó la esnuncada de él? La pérdida del arca y la muerte de los dos hijos. La pérdida del arca y la muerte la emoción de saber que sus hijos se habían muerto. Es cuando él tartabilla y se cae. Ya se nuncó. Bueno, gracias por el capítulo. Entonces, en las recomendaciones, la corrección oportuna. La Biblia sugiere que corregir a tiempo es un acto de sabiduría que evita sufrimiento futuro, tanto para el hijo como para los padres. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dice Proverbio 29:17. Hay veces vemos y estamos viendo, o si alguien no vemos, hay cosas que no vemos, sino que alguien nos los dice. Y he visto mamás que dicen, mi hijo, no se no fue mi hijo. Él no haría eso. Ese muchacho es un alma de Dios en la casa y no saben lo que hace en la calle. Entonces hay veces uno tiene que oír y mirar y comprobar. Porque sí, hay veces difaman a la gente, pero hay veces hay mamás que se encierran, no, mi hijo. ¿Cuándo? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El uso de la instrucción verbal ante cualquier medida correctiva. La disciplina bíblica enfatiza la enseñanza constantemente de los principios. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Deuteronomio 6:6-7. Amén. Pero también tiene que haber algo de parte de nuestros hijos que se llama honra, que fue lo que perdieron los hijos de Elí. No respetaban a su padre, ni lo respetaban a él, ni respetaban el sacerdocio. Habían violado Efesios 6:1-2 que dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Conclusión, debemos de tener responsabilidad con nuestra autoridad como líderes, como sacerdotes que Dios nos ha llamado. Debemos de tener firmeza con amor y justicia, no dándole preferencia. Lo que pasa es que como él es el niño, él es el más pequeñito, hay que darle todo al niño. Y entonces hay que tener justicia entre los dos hijos para evitar que el grande
entonces el mayor después con el más pequeño, eso es justicia, hay que ser justo entre los dos. Bueno, hermanos, esta era mi corta reflexión. Amén. Vamos a orar. Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, nos colocamos en tus manos para